Qué bendición. Muy linda oración. Bueno, Alejita, entonces vamos a transmitir el video sobre el calvinismo. Paz, me avisas si están escuchando, por favor, ya lo voy a reproducir. El término calvinismo ha sido usado de diversas Perfecto, sí se está oyendo. desde el tiempo de Juan Calvino hasta el nuestro. Pero ¿este término es apropiado para hablar de Calvino o para hablar de la tradición teológica a la que él perteneció? El término calvinismo ha sido entendido al menos de tres formas a través de la historia. El calvinismo como la propia teología de Juan Calvino, el calvinismo como la teología de los seguidores de Calvino y el calvinismo como la teología reformada. En primer lugar, el entendimiento del calvinismo como la teología del mismo Calvino parece obvio si entendemos calvinismo como el pensamiento individual de Calvino en cuanto a diversos asuntos y temas teológicos, tales como la predestinación y la cena del Señor, el cual expresa generalmente en sus diferentes escritos teológicos. Sin embargo, el pensamiento individual de Calvino no fue del todo original, ya que él dependió ampliamente de los padres de la Iglesia, de los teólogos medievales y de los primeros reformadores. Y por supuesto, de los autores canónicos de las Sagradas Escrituras, las cuales citaba constantemente en sus escritos. Ciertamente, Calvino tuvo cierta originalidad teológica como cualquier otro teólogo de su tiempo, al añadir sus propios comentarios, énfasis y matices en los diversos asuntos y temas teológicos que trataba. Pero esa originalidad no es suficiente para llamar calvinismo al pensamiento de Calvino como si fuera un pensamiento teológico altamente independiente y original, así como si hablamos de agustinismo o tomismo en referencia al pensamiento del propio Agustín de Hipona o de Tomás de Aquino, los cuales fueron sistemas de pensamiento bastante originales. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación de Calvino es muy poco original en cuanto al contenido, ya que es más bien una fusión de la doctrina de Bucero, Viret, Musculus y Vermigli, los cuales a su vez la habían desarrollado con base en la doctrina de Agustín, Aquino y Gregorio de Rimini. Ciertamente Calvino formuló esta doctrina de manera original, pero en esencia seguía siendo la misma doctrina enseñada por otros antes que él. ¿Quieres descubrir cómo junto a Bancolombia cultivamos este café? Asimismo, su doctrina de la cena es tomada de Bucero y Melanchthon, a la que él añadió algunos elementos distintivos, pero no los suficientes como para llamarla una doctrina original de Calvino. Además, ya antes de Calvino, Zwinglio y Lutero habían discutido sobre la cena en el Coloquio de Marburgo y otros reformadores contemporáneos como Vermigli habían establecido definitivamente la postura reformada de la cena. Pero esta poca originalidad no es en detrimento de Calvino, ya que se requiere de una gran erudición para leer, interpretar, armonizar y reformular a tantos teólogos y doctrinas como él lo hizo, lo cual se refleja en su obra magna, la institución de la religión cristiana. En segundo lugar, el entendimiento del calvinismo como la teología de los seguidores de Calvino es incorrecto, ya que en general ninguno de los prominentes teólogos reformados de los siglos XVI y XVII se llamaron a sí mismos calvinistas, ni basaron su teología en Calvino. Ni siquiera el alumno y sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro de Beza. De hecho, calvinista era un término peyorativo que surgió entre los críticos luteranos de Calvino y era usado por todos los enemigos de los reformados a modo de insulto, incluyendo a los romanistas.
Por esta razón, los teólogos reformados de este periodo rechazaron este término como un identificador personal o grupal, y más bien preferían identificarse como católicos y evangélicos reformados. Por ejemplo, Daniel de Tusanus, un hugonote francés, afirmó: algunos nos llaman calvinistas, pero somos la Iglesia Evangélica Católica. Además, no fuimos bautizados en el nombre de Calvino, sino en el nombre de Cristo. Aún más, el mismo Calvino rechazó el término calvinismo como identificador para una persona, considerándolo un insulto. En una ocasión, dirigiéndose al príncipe Federico III, que era acusado de ser calvinista por los luteranos, dijo: ellos no pueden hallar un insulto más horrible para atacar a su Alteza que el término calvinismo. De hecho, en una ocasión el teólogo inglés William Barrett, que se oponía a la doctrina reformada de la gracia, llamó injuriosamente calvinistas a varios teólogos reformados suizos. Esto fue considerado un insulto contra estos teólogos y, entre otras cosas, le costó a Barrett varias reprimendas por parte de las autoridades. Ciertamente, a partir del siglo XVIII hasta nuestros días, muchos teólogos comenzaron a llamarse calvinistas, pero esto fue hecho quizás inconscientemente en contra del mismo Calvino, quien nunca hubiese aceptado que otros se llamaran a sí mismos por su nombre. De hecho, podría decirse que un teólogo del siglo XIX como Charles Hodge, que a menudo es llamado un calvinista, fue tan influenciado por Francisco Turretini, cuya teología fue muy estudiada por él, como por Calvino, e incluso quizás más. Sin embargo, nadie llama a Hodge un seguidor de Turretini. En tercer lugar, el entendimiento del calvinismo como la teología reformada, el cual es el más aceptado, es inexacto. Bajo este entendimiento, la teología reformada es reducida a los llamados 5 puntos del calvinismo. Pero, en realidad, estos famosos 5 puntos son solo una parte de la amplitud y diversidad de la teología reformada, la cual, además de una soteriología y antropología, tiene también una teología propia, una eclesiología, una sacramentología, entre otros tópicos teológicos. No solo eso, sino que los llamados 5 puntos del calvinismo no se encuentran organizados de esta manera en los escritos de Calvino, sino que fueron 5 tesis elaboradas por los teólogos reformados en el famoso Sínodo de Dort, como respuesta a las 5 tesis de los remonstrantes. De hecho, en el tiempo de este sínodo, las tesis de Dort eran llamadas calvinistas por algunos, pero en general los mismos reformados preferían llamarlas tesis contrarremonstrantes. Menos aún, inventó Calvino el tulip. Este acróstico es de origen angloamericano y no se usó antes del siglo XIX. Por supuesto, podría decirse que en cierta medida Calvino enseñó las doctrinas que este acróstico presenta, pero él nunca usó este modelo para reducir y simplificar su propia doctrina, por lo que asociarlo directamente con Calvino puede ser, en términos históricos, anacrónico y hasta extraño. En cualquier caso, un problema de cualquiera de los entendimientos explicados es que tienden a hablar de calvinismo como sinónimo de tradición reformada, lo cual no hace justicia a una tradición tan amplia y diversa como esta, la cual va más allá del mismo Calvino. Esta tradición fue iniciada y desarrollada por muchos teólogos y eclesiásticos, entre los que se encontraba Calvino, pero de ningún modo él tuvo una especie de primado entre ellos. Podemos mencionar muchos teólogos y eclesiásticos importantes de la tradición reformada y cercanos al tiempo de Calvino. Unos que lo precedieron como Zwinglio, Bucero, Capito, Ecolampadio, Farel y Viret. Otros que fueron contemporáneos suyos como Bullinger, Musculus, Vermigli, Besa y Lasco. Y otros posteriores como Ursino, Oleviano, Sanchi, Junius y Polanus. ¿Te prometieron cobertura? Solo Claro tiene la red 4G número 1 en cobertura de Colombia. ¡Pásate ya! Soy Line. Vengo con nueva imagen y con un sabor delicioso y sin azúcar.
Estos hombres contribuyeron tanto como Calvino a la tradición reformada e incluso pudiera decirse que la contribución de algunos fue mayor que la del mismo Calvino. Ellos, antes, durante y después de Calvino, trabajaron arduamente por el establecimiento y avance de la tradición reformada. Por ejemplo, Zwinglio comenzó sus trabajos de reforma en Suiza en 1516, cuando Calvino tenía 7 años. Poco después redactó los primeros documentos confesionales reformados, escribió la primera sistemática reformada y defendió la fe reformada contra adversarios romanistas como Johann Eck. Fue sucedido como cabeza de la reforma suiza por Bullinger, quien produjo una obra sistemática llamada Las Décadas, la cual en Inglaterra superó en ventas a la institución de Calvino. Bullinger también redactó la Segunda Confesión Helvética, que por un tiempo fue reconocida oficialmente por varias iglesias reformadas a lo largo de Europa e influenció a otros reformadores como Vermigli. Este último escribió varios comentarios bíblicos y tratados sobre la cena e influenció grandemente a las iglesias reformadas de Suiza e Inglaterra y preparó a próximos teólogos reformados como Ursino y Sanchi. Ursino fue el autor principal del Catecismo de Heidelberg y Sanchi fue un relevante teólogo en la Universidad de Heidelberg, donde escribió obras dogmáticas importantes que terminarían de poner las bases de la escolástica reformada y que influenciarían a teólogos de la post-reforma. Todos estos hombres en su tiempo fueron tan o más importantes que Calvino. Aún más interesante es que estos mismos hombres en sus escritos teológicos casi nunca citaban a Calvino, sino que principalmente citaban, así como el mismo Calvino, a teólogos patrísticos y medievales junto con las Escrituras. En este aspecto, la tradición reformada se diferenció de la tradición luterana estricta, en la que Lutero casi siempre sobresalía por encima del resto de los teólogos luteranos. Asimismo, la tradición reformada estableció su doctrina no a través de los escritos de Calvino, sino a través de diversos escritos confesionales redactados por diferentes teólogos y asambleas eclesiásticas, tales como la Confesión Tetrapolitana, la Confesión de Basilea, la Segunda Confesión Helvética, la Confesión de Francia, la Confesión de Escocia, los 39 Artículos de Inglaterra, la Confesión belga y la Confesión de Bohemia. Otro problema de los entendimientos mencionados del calvinismo es que presentan a la tradición reformada como basada en un solo teólogo, cuando ella está basada principalmente en las Escrituras y secundariamente en los padres de la Iglesia y los doctores medievales, de acuerdo con la interpretación general de los reformadores. Presentar esta amplitud y, por decirlo así, esta universalidad de la tradición reformada puede ser útil para que la Iglesia reformada actual tenga una mayor influencia en el cristianismo latinoamericano moderno, ya sea en su versión romanista o evangélica, dado que con frecuencia esta es desestimada por ser vista como una iglesia simplemente fundada por un teólogo, Juan Calvino. De lo dicho hasta ahora es evidente que en términos históricos no existe algo como el calvinismo. Lo que sí ha existido y que erróneamente ha sido llamado calvinismo es la tradición reformada, la cual, como se ha mostrado, iba mucho más allá de Calvino. Por consiguiente, la propuesta de este video es que en lugar de hablar de calvinismo, sería mejor hablar de tradición reformada. No obstante, hay que reconocer que esta forma de hablar sobre calvinismo es muy antigua y que cambiarla requeriría tiempo, paciencia y mayor instrucción histórica. En cualquier caso, este video es un pequeño aporte que espera al menos poder influir en la perspectiva general, a fin de que podamos hablar de tradición reformada y no de calvinismo. ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras que aún hay alguna diferencia sustancial entre calvinismo y tradición reformada? ¿Qué otros mitos históricos crees que existen sobre lo que comúnmente llamamos calvinismo? ¿Cuál crees que es el mayor aporte de la teología reformada al protestantismo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita
Bueno, muy bien. Ahí tuvimos una interesante perspectiva para comprender el concepto que siempre se maneja muy, a veces muy somero sobre lo que conocemos hoy día sobre el calvinismo, ¿no? Bueno, comencemos con Alejandra, primero las mujeres. ¿Qué le llamó la atención del video? ¿Lo había visto en alguna ocasión, Alejandra? No, Paz, no lo había visto. Y bueno, digamos que hay algo ahí que en todo el tiempo lo habló el presentador y es que se tiene como en un lugar diferente el tema del calvinismo y se toma como si fuera una teología original cuando pues no lo ha sido, ¿no? Ha sido una mezcla de muchas cosas que el mismo Calvino vino recogiendo y es más de tantas otras porque de donde él sacó mucho de su teoría ya venía digamos, con algún copio, con había tomado de otros más antiguos. Entonces, eso pues, me pone a pensar mucho porque una vez de pronto lee esas teorías o las ve, no sé, a veces hasta de acuerdo está, pero no va más allá y pues no son ni originales, ¿no? No son ni siquiera una teoría completamente del autor. Entonces ni siquiera lo que decía el mismo video, ni siquiera habría, y el mismo Calvino, ni siquiera habría por qué llamar calvinismo, porque no proviene de una idea original de él o totalmente original de él, sino más bien como de un acople de muchas ideas de muchas personas. En la experiencia tuya, Alejandra, cuando escuchabas la palabra calvinismo, ¿tenías idea de qué se trataba? Eh, Sabía que era una teoría reformada, o sea, más o menos eso, pero no, nunca había revisado el tema del calvinismo. ¿Y habías escuchado sobre Juan Calvino? Eso, que tenía una teoría, una teología, un estudio eh, de una idea reformada, no sabía más. Ok. Ujú. Bueno, muy bien. A ver, Luis Ángel, ¿qué te llamó la atención del video? Gracias, Oh, Alejandra. profe, como me metía miedo, ¿no? Parecía como un video de terror. La voz del locutor era toda como que esto es Calvino, como que wow, yo decía, bueno, no mentiras, pero fíjese que básicamente comparto lo que dice Aleja. El hombre recalcaba mucho que no es una idea de él, sino que es como una acoplación, es como un estudio. Y bueno, como pues suele pasar en la humanidad, ¿no? Siempre le damos el crédito a la persona pues que lo destapa la luz, pero si lo vemos a un fondo, básicamente lo que hizo este hombre fue buscar o recopilar algunas información pues hacerlas un poco más pública y mejor explicada, ¿cierto? Eh, Realmente, pues yo estos dos, bueno, Juan Calvino, no, o sea, no es que sepa mucho, realmente no había escuchado de él. La vez que escuché de él, de hecho, que me dijeron el calvinismo, yo pensaba que realmente, o sea, yo lo digo de corazón, yo pensaba que era puras personas calvas. Entonces, cuando me dijeron sobre el calvinismo, a mí se me pareció muy chistoso. Yo solté fue la risa porque la verdad, imaginé, fue hombres calvos. Y no, y fíjese que no, que esto es como, pues la gente también lo volvió como una religión, ¿sí? Entonces, no, es interesante el video, nunca en la vida lo había visto realmente. De hecho, no le pongo como tanto cuidado a estas denominaciones, calvinismo, arminiismo, humanismo. Existen muchísimas, ahorita que he estado averiguando esto, existen muchas, pero pues nada, el video pues muy bien explicado y da buenos puntos de vistas que nos hace, pues a mí me hicieron entender algunas cositas. Le aconsejo que se suscriba a ese canal, Vite se llama, y es muy bueno todo el material que ellos suben porque es muy bien documentado
y como se puede dar cuenta, uno no se aburre mirándolo porque mientras se va dando la teoría, hay muchísimas fotografías, ¿sí? Por ejemplo, mientras están hablando de algún personaje, montan la foto, el lugar, ¿sí? Los documentos de los que se están hablando, entonces eso es muy dinámico. Pero la información es muy buena y esto, de verdad que ya han subido yo creo que más de unos 200 videos y son muy buenos, son muy buenos. Y yo la verdad digo, es un canal que debería tener por lo menos 1 millón de suscriptores. Hasta ahora tiene más de 370.000 suscriptores, pero debería haber más cristianos ahí suscritos. Pero esto demuestra que tenemos poco interés hoy día de esta clase de información, un poco más seria, más teológica, para poder construir argumentos más fuertes y firmes en cuanto a todo lo que está sucediendo hoy día. Entonces, por eso me atreví a solicitarles que miráramos el martes pasado y este martes, estos dos videos, el del martes pasado. Ahí está compartido, Luis, en el grupo de martirología, el otro video que es de el arminianismo, Jacobo Arminio, para poder hacer esos paralelos. Hoy traje este video porque, como ustedes se dan cuenta ahí en el video se mencionó lo de los 5 puntos, el tulip, ¿sí? Pero que en realidad no es que los hubiera sistematizado o los hubiera organizado Juan Calvino, sino que fue más bien la respuesta a través de los cánones de Dort frente a las propuestas o a las 5 propuestas del arminianismo. Entonces, frente a las 5 propuestas del arminianismo, aparecen entonces las 5 respuestas que nosotros las llamamos las del calvinismo, pero que mirando este video nos podemos dar cuenta que en realidad no son exclusivas de Juan Calvino, ¿sí? Entonces, muy interesante. Mi hermano William, ¿cómo le pareció este video? ¿Qué le dejó de enseñanza? Pues para mí siempre calvinismo era, lo que había escuchado era el tema, lo asociaba siempre a predestinación y a lo de providencia divina y no sabía nada más, ¿cierto? Era lo que tenía claro. Entonces, todo rondaba ahí, ¿no? A raíz del video, pues, como decía Alejandra, ¿no? Saber que ni siquiera la teoría era de él, inclusive era un término despectivo hacia los que simpatizaban con ese tipo de pensamiento, ¿no? Ni siquiera era algo como una teoría o algo respetable, sino que por el contrario era algo que lo tomaban como casi un estigma, ¿no? Algo Como peyorativo. que esos calvinistas, ¿cierto? Que muchas veces estaban, no era algo original, sino que era como la reunión o la filosofía de un pensamiento a raíz de un concepto, ¿no? Entonces, eso me pareció también junto como con Alejandra eso, ¿no? Pero siempre había relacionado el tema del calvinismo con eso, ¿no? Predestinación y la divina providencia. Predestinación y lo que llamaríamos también la soberanía de Dios, muy relacionada con la providencia, sí. Sí, exactamente. Y que contrasta, obviamente, con el enfoque arminiano, que está más enfocado en la parte de la voluntad humana, ¿no? Entonces, la soberanía de Dios versus el libre albedrío, ¿no? La libre elección del hombre, que es donde está como ese contrapeso y que no se ha logrado llegar como a una, a un entendimiento equilibrado de esas dos posturas, pero que ¿No? Y que se entendemos han que centrado como en esas dos, ¿no? Solamente como en sí, esas dos, en lo que es ya establecido o lo que puede llegar a ser de acuerdo al libre albedrío, pero como que no se le dio lugar en medio de la discusión a nada más, sino a esas dos posturas, ¿no? Eso se cerró también me mucho, llamó sí, la atención. sí, Como que se fue muy polarizó cerrada. entre lo calvinista o lo arminiano y no se da como lugar a otro tema más, ¿no? Así es, así es. De todos modos, mis hermanos, esto,
Lo que sí es cierto es que Juan Calvino es uno de los tantos reformadores, ¿no? Lo que prácticamente con la historia resalta a Juan Calvino como un ilustre reformador es precisamente por la obra magna de él, que es la famosa Institución de la Religión Cristiana, y que es muy interesante, que ahí donde se nota la genialidad teológica de Juan Calvino, de cómo el tipo logró en esa obra, logró condensar toda una cantidad de criterios y de pensamientos teológicos, aún desde la patrística, ¿sí? Ustedes ya saben a qué se refiere o me refiero cuando hablo de la patrística, ¿sí? A los discípulos de los discípulos, esa es la patrística. Desde la patrística, pasando también por San Agustín, por Santo Tomás, por todos esos pensadores exponenciales de la teología, y cómo logra de todos modos Juan Calvino condensar de una manera mucho más como aterrizada, mucho más sistematizada esas teologías. Entonces, por eso es que, como dice el video, pues no, cuando hablamos de calvinismo no podemos reducir el calvinismo, eh, o mejor dicho, cuando hablamos de la teología reformada no podemos limitarla solamente a la parte del calvinismo, ¿sí? Porque entonces estaremos diciendo que la teología reformada tiene una sola fuente de inspiración y es esto a través de, en este caso, Juan Calvino, cuando es producto, o Juan Calvino demostró que él, todo lo que compiló fue de una gran cantidad de pensadores, ¿sí? Pensadores importantes de la historia de la iglesia que aportaron para esa perspectiva. Y pero también decirles, mis hermanos, que como toda teología, pues tiene también sus limitaciones, porque ¿qué es la teología? La teología es un esfuerzo, es un tratado, es un estudio del ser humano por conocer más a fondo aspectos acerca de Dios, ¿sí? Y pues obviamente toda teología tiene sus elementos muy positivos como también sus elementos que son dignos de estudiar más a fondo para ver qué tan ciertos son. Entonces, así como está la teología reformada, está también nuestra teología, que es la teología pentecostal, ¿sí? Nosotros estamos más enfocados en la parte de la teología pentecostal y hay algunas diferencias que son muy marcadas en algunas temáticas, en algunos aspectos de la parte tanto bíblica como de la parte también misional y en la parte también eclesial, ¿sí? Hay diferenciaciones muy marcadas o diferencias muy marcadas en cada una de esas posturas, ¿sí? Y hay otras teologías, teología puritana, teología anglicana, teología también está la presbiteriana, ¿sí? La wesleyana, todo eso. Entonces, cada una tiene sus parámetros, ¿no? Lo importante en cuanto a esto, mis hermanos, es que podamos tener como una mente abierta para poder aprender de cada una de ellas y enriquecer nuestro criterio personal teológico. Eso se lo digo también por experiencia, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba estudiando la teología, que yo estaba en una de las clases allá en Bogotá cuando de pronto dice el profesor, en esto sí nos ganan y nos llevan mucha ventaja los pentecostales. Y entonces cuando dijo pentecostales yo dije, ¿y acaso estoy en medio de qué? ¿Acaso toda esta gente no es pentecostal? Y cuando empecé a indagar, claro, habían menonitas, habían, habían puritanos, habían también wesleyanos, habían adventistas, habían pentecostales, ¿sí? Reformados, bueno, eso había. Y entonces el profesor decía, es que en eso sí nosotros estamos quedados, porque es que los pentecostales sí definitivamente son personas que ellos expresan más calor humano en sus reuniones, son más carismáticos, son personas que realmente se acercan más a esa parte humana en las reuniones de confraternidad que ellos tienen. En cambio, nuestras reuniones son todas frías, nuestras reuniones son todas parcas, secas, decía el hombre. Entonces, eso me sirvió porque yo dije, bueno, entonces estoy aprendiendo también no solamente de la teología pentecostal, sino que también estoy aprendiendo de otras teologías. Y es importante tener un pensamiento un poco más abierto para poder ser enriquecido
de diferentes perspectivas. Pero siempre todo llevarlo ¿a qué? Al juicio de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios realmente? Bueno, mis hermanos, esto era así como un abreboquitas. Vamos a prepararnos para recibir la exposición de Luis Ángel, que prácticamente con eso estamos culminando lo que es la parte de amartiología, y luego estaremos entrando entonces ahora hacia la parte de soteriología. Entonces, Luis Ángel, quedamos en sus manos. Voy a compartir la pantalla, Paz. Ok. Listo, vale. Muchísimas gracias, Alejita. Yo creo que de la segunda está bien. Bueno, ahí está mi presentación, la del profe, y en fin. Y bueno, mire, la teología, bueno, el calvinismo y el arminianismo son dos tipos de teología totalmente diferentes, pero ambas comparten un sistema, ¿no? Que es el cual intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. El calvinismo es llamado así por Juan Calvino, un teólogo francés que vivió desde 1509 hasta 1564. Y el arminismo es llamado así por Jacob Arminio. Él es un teólogo holandés que vivió desde 1560 hasta 1560 hasta 1609. Sí, como dije, ambos sistemas se pueden sintetizar en 5 puntos, los cuales lo veíamos en el video, ¿no? Cada uno de ellos tenían sus 5 puntos muy paralelos, pero también era como muy yo siempre he pensado que ellos dos eran muy filósofos. Mientras uno daba una idea, el otro como que le contradecía. Sí, por ejemplo, el calvinismo sostiene una total depravación del hombre, mientras que el arminismo dice que la depravación es parcial. La depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. La depravación parcial dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, pero no es extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, 5 puntos de cada uno de ellos, ¿sí? Eh, como les decía, a veces son muy parciales, son muy paralelos, pero de cierta forma ellos, sobre todo el arminismo, era el que como que le contradecía mucho al calvinismo. Yo no puedo imaginar esa guerra en esos tiempos en cuanto a esos dos personajes que eran bastante, no sé, yo supongo que eran como muy escuchados en su época, ¿no? Entonces cada uno de ellos exponía 5 puntos diferentes y, y- y cada punto tenía como su tesis, su buena explicación y de cierta manera pues se contradecían los unos con los otros. Entonces, por favor, la siguiente lejilla. Entonces vamos a la postura arminista. El pecador necesita la asistencia del Espíritu Santo, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo, antes de que se pueda creer, ya que la fe es un don de Dios que el hombre puede recibir o rechazar libremente y parecer al nuevo nacimiento. ¿Sí? Esa es una de las posturas que los arministas tienen. Si quieres, compárteme la otra, por favor. Entonces, dice el arminismo dice que la elección es condicional. La elección condicional sostiene que Dios elige individuos para salvarlos basados eternamente en su soberana voluntad, no en alguna otra cosa inherente al individuo. La elección condicional dice que Dios elige a los individuos para la salvación basado a su preconocimiento de quien será un creyente en Cristo para su salvación.
Dios concede a todos los hombres una gracia previa que le hace posible su salvación de todo, al equipar libre albedrío con la capacidad de responder afirmativamente al llamado del Evangelio, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Eh, por ejemplo, yo acá estaba mirando algo, y es que, por ejemplo, algo que el arminismo tiene es que, o sea, ellos se oponen mucho a a la postura calvinista, ¿sí? Porque es que, o sea, ellos dicen que como que es como la última enseñanza de que algunos de de las personas que estén como predestinadas a la salvación y no por su perdición. Por ejemplo, Arminio consideraba que la explicación de Cristo es para todo y no para algunos elegidos, ¿sí? Ah, yo no sé si me equivoco, profe, pero yo estuve mirando que también es que no recuerdo bien, pero como que ellos tienen como una, una, una credencial para pecar y al fin de cuentas cuando ya estén a punto, sí, cuando ya uno esté para morir, uno pide perdón y queda como libre de pecado, ¿no? Como quien dice por ahí. Entonces dicen que la salvación, a veces, ellos, por ejemplo, estuve viendo un poco y a veces como que no, ¿cómo le digo yo? Como que pueden despilfarrar pues su vida, hacer las cosas que uno sabe que es malo y que no pasa nada, que la salvación sigue siendo la misma porque ya hemos sido regenerados por Dios, ¿sí? Entonces, no sé si me estaré equivocando, pero sí como que en una de las partes que estuve averiguando sobre él, sobre los arminianos, ellos consideran que pecar, o sea, que sí están acreditados para pecar de cierta manera y que al final de cuentas, cuando estén ya a puntos de morir, se pide perdón y como si nada hubiese pasado. Los arminianos no, el calvinismo extremo. Ah, es el calvinismo extremo. Ok, entonces me equivoqué. Sí, acuérdate que los arminianos son los que sostienen en cuanto a la parte de la salvación, que sí se puede perder, ¿sí? Y los calvinistas son, pero hablando de los extremos, son los que aseguran que la salvación no se puede perder. Ah, ok, listo, profe, gracias por la corrección. Sí, entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, Alejilla, porfa, compárteme la otra y pasamos a la postura calvinista, ¿sí? La personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída del pecado y se extiende en su totalidad de las facultades, la voluntad, el entendimiento, el efecto y todo lo demás. Se enfatiza la depravación de naturaleza moral humana hacia la necesidad de la gracia y la soberanía y la salvación de Dios. Sí, esta postura calvinista yo creo que se agarra más a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Su postura siempre ha sido como esta, es como defender más que todo los criterios que el mismo Dios ha puesto, son un poco más coherentes a la hora de mirar sobre el tema de la acreditación sobre el pecado y son más enfocados en la salvación como tal. Sí, porfa, compárteme la otra. Dice, el calvinismo cita que la gente está completamente esclavizada al pecado en el pensamiento y obra. Todo lo que hacen, ya sea intencional o no, está manchado con el pecado. Una de sus doctrinas sostiene que esta influencia intencionada de Espíritu Santo de Dios no se puede resistir, sino que el Espíritu Santo hace que el pecador elegido crea, se arrepienta y venga libre voluntariamente a Cristo. El calvinismo enfatiza la depravación de la naturaleza moral humana hacia la necesidad de la gracia soberana, de la gracia y soberana, Dios mío, me faltó como una soberana de Dios en la salvación. Según su interpretación, ahí en Romanos 3:10, ellos nos enseñan
voy a buscarlo. Espérenme un segundito. Eso es una de las citas bíblicas que ellos como que sostienen para 3, 10, 12, como para, no sé, como para arraigar más su postura, ¿sí? No hay justo, dice la versión Reina Valera 1960, no hay justo, ni aún uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún, yo no veo casi, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por ejemplo, por eso ellos dicen que la raza humana está totalmente esclavizada al pecado. Cuando nacemos ya como con el pecado y, por ejemplo, cuando ellos hablan de la doctrina, cuando ellos dicen que su doctrina va intencionada con el Espíritu Santo para que nosotros vayamos libres, ¿no? Y podamos hacer voluntariamente lo que Cristo hizo alguna vez por nosotros. Entonces ellos nos enseñan que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar la condición delante de Él y que solamente por intervención divina y drástica en la cual Dios cambia la naturaleza misma del creyente, es decir, un nuevo nacimiento, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, que pueden las personas ser convertidas de rebelión a una obediencia voluntaria. Y uno de los puntos fundamentales en este asunto de salvación es proceder a una evaluación correcta de la condición del individuo que se debe salvar y no infravalorar el pecado. Y mire que a la luz de las escrituras, el estado natural del hombre no se puede salvar a sí mismo. Entonces Dios tiene que salvarlo. Si todos no somos salvos, entonces Dios ha salvado a todos. Si Cristo ha hecho la satisfacción por los pecados, entonces a través de Él es que nosotros somos salvos. Y me gusta cómo termina esta frase, ¿sí? Y es algo que de pronto fue lo que más me llamó la atención. Nosotros mismos, como tal, como el mismo Dios o mismo Jesús lo dice, nosotros mm, necesitamos como un mapa, como un camino, y ese camino pues realmente lo encontramos en Cristo. Por eso me gustó mucho más esta postura del calvinismo, porque se enfatiza más como en las reglas, en los preceptos de Dios, como en esa doctrina que realmente Dios viene dándonos desde la antigüedad. Entonces por eso creo que me había equivocado con los arministas cuando decía que ellos pueden pecar con condición, pero no sabía que existía el calvinismo extremo, profe. Eso es como nuevo para mí realmente. Entonces, pues nada, esto es lo que yo les quería compartir. Disculpen, hay tanta gaguería, pero es que soy bastante fóbico. Y nada, entonces decirles gracias y gracias Alejita por compartir también allí, ayudarme. Bueno. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias por compartirnos esta, esta óptica. Tu, tu exposición estaba basada en la imputación del pecado y depravación original, ¿sí? Páginas 10 y 11 del material que ustedes poseen. Y pues aquí estamos hablando del concepto de imputación del pecado. La palabra imputación significa acreditar, ¿sí? Es poner a cargo de. Entonces, hay 3 ejemplos de imputación en la Biblia. Está el pecado de Adán a la raza humana. Tan pronto Adán y Eva acceden a la tentación,
Entonces, inmediatamente, eso que ellos recibieron como consecuencia del pecado, nos lo imputaron a nosotros también, nos queda también a nosotros acreditado. Está el tema de la imputación de nuestro pecado a Cristo al morir por nosotros, como Él se convirtió en nuestro sustituto. Entonces, nuestro pecado es acreditado, es imputado al Cordero de Dios, ¿sí? Al Cordero de Dios que toma la decisión de llevar ese pecado en su cuerpo. Y también, en tercer lugar, está la justificación de Cristo, imputada, que eso se va a ver más ampliamente en el concepto de soteriología, justificación de Cristo imputada a los creyentes a través de la fe en Cristo, ¿sí? Bueno, básicamente para precisar algunos conceptos de la exposición de Luis Ángel entre el calvinismo y el arminianismo, es una disputa teológica que lleva más de 500 años y que esta noche no vamos a resolver. No creo que seamos capaces. Entonces, esa perspectiva, entonces, obedece básicamente a que las dos posturas siempre quieren radicalizarse en un extremo. Y ahí es donde está el problema. Entonces, el calvinismo ha sobrevalorado el tema o se ha enfocado o sobreenfocado, mejor, en el tema de la soberanía de Dios y ha minimizado al punto donde prácticamente no le da casi valor al tema del libre albedrío, al tema de lo que tiene que ver con la voluntad humana, ¿sí? Y el arminianismo es al contrario, entonces ha sobrevalorado lo que es el tema volitivo, el tema de la capacidad de decisión y de elección, el libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano, ¿sí? Y deja como casi también archivado el tema de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, el apóstol Pablo nos va a ayudar mucho a generar como un equilibrio en estas dos posturas extremas. Y tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 5, que habla bastante sobre el tema de la justificación por la fe. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí se va a desglosar algunos conceptos interesantes de, de que, a ver, la salvación eminentemente es un don de Dios. Eso sí, no lo debemos negar. A la luz de la palabra del Señor, la salvación es un don de Dios. O sea, Dios es el que decide abrir esa posibilidad. Si Dios no hubiese decidido abrir esa posibilidad, pues ¿qué sería de nosotros? ¿Sí? Nosotros no tendríamos ni una sola posibilidad, pero Dios fue el que decidió. Por eso es que él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera incrusta eh, el tema de que Dios decide, por alguna razón que va más allá de nuestra capacidad finita, decide colocarle solución al problema judicial eterno en el que nosotros nos metimos con él, por nuestra desobediencia, ¿sí? Por nuestro pecado, por haber errado en el blanco, por haber cuestionado la verdad de Dios y ser pretenciosos y querer rechazar la verdad de Dios y adoptar nuestra propia verdad, la que nos inventamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios decide, a pesar de nuestro estado horrendo, de nuestro estado ya prácticamente de caída, de nuestro estado de separación, Dios decide buscar cómo restaurarnos. Entonces, eso es lo que se conoce entonces como el acto soberano de Dios. El acto soberano de Dios se conoce en el plan de salvación como justificación por la fe. Téngalo presente. Justificación por la fe es el acto soberano de Dios. Eres el que decide justificarnos por la fe. ¿Sí? Él. Pero resulta que ese acto soberano de Dios queda ligado en nuestro ser, ¿sí? Porque para que realmente la justificación haga efecto en nosotros, pues tiene que ser aplicado en nuestro ser. Entonces,
ese acto soberano tiene que producir un efecto en nuestro ser, como un fruto. Y ese fruto se llama santificación, ¿sí? ¿Y qué es la santificación? La santificación entonces ya es un proceso que se desarrolla de manera mancomunada entre el Espíritu Santo, que es Dios mismo, operando en nosotros, y nosotros. Por favor, tengan bien presente esa verdad. Entonces, al intervenir Dios de manera soberana en nuestro estado de caída, en nuestro estado de derrota eterna, ¿sí? Decide justificarnos por la fe a través del plan de salvación, que es darnos un sustituto. Entonces activará en nosotros, en todo aquel que acepta esa fe para justificación, activará en nosotros un fruto de esa justificación, que se llama la santificación. Entonces, el acto soberano de Dios activa en nosotros un proceso mancomunado con el Espíritu Santo que dura toda la vida aquí en la tierra. Sí, toda la tierra, toda la vida. Y ahí es donde entonces, hermanos, tenemos que equilibrar la cosa. Y lo que yo siempre he dicho, este es un matrimonio indivorciable, ¿sí? La justificación por la fe y la santificación, ¿sí? Lo uno debe llevarnos a lo otro. Entonces yo no me puedo quedar solamente con el tema de la justificación, es que yo soy justificado por la fe porque soy de los elegidos, ¿sí? Entonces, como soy de los elegidos, soy de los elegidos y soy de los justificados por la fe, entonces ya puedo seguir viviendo como se me dé la gana y puedo seguir haciendo las cosas como quiere y ya. No, no, porque el árbol se conoce ¿por qué? Según Jesucristo, los frutos, ¿sí? Entonces, esa justificación por la fe tiene que producir un fruto en nosotros y ese fruto se llama santificación. Solo que entonces ya la santificación no es para ser salvos. La santificación es la que da constancia de que soy salvo. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros estemos todos los días revisando el espíritu de santidad en nosotros. ¿Sí? Si yo me llamo cristiano, si yo me digo o digo que soy creyente, porque asisto a la iglesia y todo, pero tengo muy poco interés en trabajar mi santidad personal, ¿sí? Pues algo no anda bien en cuanto a mi justificación delante de Dios. Es que hay algo muy interesante de lo que usted dice y yo que ellas también lo veía en un tiempo que tuve ahí en intimidad y decía que era que nosotros cuando recibimos al Señor, nosotros somos renovados, somos redimidos y somos justificados, pero no somos santificados, pues porque eso es de nosotros, eso es una tarea que hacemos nosotros, ¿sí? ¿Y cómo? Pues decidiendo diariamente hacer un cambio en nuestra vida, ¿sí? Y cómo a través de la obediencia, ¿sí? Y que son los actos de fe, ¿sí? Usted tiene fe, muy seguramente sí, pero tiene actos de fe. Eso es lo que, no sé, lo que usted debe mostrar diariamente con sus actos de fe. ¿A través de qué? De la obediencia. La obediencia. El mejor reflector de la santidad es la obediencia. Sí. La obediencia es la mejor demostración de que la santidad de Dios se está manifestando en nosotros. Y otra cosa, mis hermanos, estamos hablando de la santidad de Dios en nosotros, no es ni siquiera de nuestra santidad, ¿sí? Sino de la santidad de Dios en nosotros. Entonces, mire el cuadro, por ejemplo, que encontramos simbólico del proceso de salvación del pueblo de Israel. Primeramente, Dios lo que hace es que lo rescata de Egipto, ¿sí? Lo pasa por el mar rojo que está tipificando el bautismo, ¿sí? Y luego lo lleva ¿a qué? Al monte Sinaí, donde establece un pacto de santidad con él. Allá es donde está el código de santidad prácticamente en el monte Sinaí a través del decálogo sinaítico, ¿sí? Para que el pueblo se santifique, para que el pueblo se identifique con el carácter de Dios y lo adopte en su vida. Eso es santidad, ¿sí? La santidad es apasionarme por empezar a ser como Cristo de aquí en adelante. Eso es verdaderamente santidad.
Y entonces quiero ser como Cristo no para ser salvo, no para ir al cielo, sino porque ya soy ciudadano del cielo, ¿sí? Porque ya estoy en Cristo. Si estoy en Cristo, pues ahora se sobreentiende que soy nueva criatura. Y como estoy en Cristo, pues entonces las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo, ¿sí? Entonces, al equilibrar estas dos cosas, nos vamos a dar cuenta que no es que el calvinismo sea bueno y el arminianismo sea malo, no es que el arminianismo sea el bueno y el calvinismo sea el malo, ¿sí? Nos damos cuenta que ambas cosas hay que equilibrarlas, ¿sí? Ambas cosas hay que equilibrarlas, porque Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos una parte que realizar aquí. Dios hace la parte imposible para nosotros, pero Él ha dejado una parte posible para que nosotros valoremos esa salvación tan grande, ¿sí? Cuando el apóstol a los hebreos dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, ese descuidar no se está refiriendo tanto a que ahora depende de mí no perderla. Se está refiriendo es a que ahora yo soy mayordomo de lo que Dios me ha delegado, ¿sí? Mayordomo de lo que Dios me ha delegado, ¿sí? Entonces, cuando yo valoro algo que se me ha delegado, yo lo voy a cuidar y yo voy a administrarlo correctamente porque mi deseo es hacer honor a la persona que me ha delegado esa responsabilidad, ¿sí? Dios me ha delegado el privilegio de ser salvo y ser salvo es ser ahora ciudadano de su reino. Y como soy ciudadano de su reino, pues ahora lo mínimo que tengo que hacer es comportarme como es digno de ese reino, ¿cierto? Porque es lo mínimo que yo tengo que hacer sabiendo por todo lo que Dios hizo por mí. No sé si les queda un poquito así claro en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Le queda claro, Luis? Sí, profe, sí, total. Bueno, muy importante entonces. Los dos conceptos tengan los presentes, por favor. Justificación por la Sí, fe y y la santificación. santificación, sí, señor. Hay otros procesos que se van conjugando en el proceso de santificación hasta que lleguemos al máximo. ¿Saben cuál es el máximo? El que ya Pablo también lo describe, la glorificación, ¿sí? Y a ese punto es donde vamos a llegar. Glorificación que tiene que ver con lo que describe también el apóstol Juan, donde un día seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es, ¿sí? Eso es la glorificación. A ese punto es que vamos a llegar. Bueno, mis amados, entonces vamos ahora a proceder a la parte de soteriología. Si ustedes tienen el material allá a la mano, en la página 15 de su material, allí entonces encontramos la doctrina de la salvación y la palabra que se utiliza para Yo el lo estudio de la tengo, salvación es soteriología. yo lo tengo dentro de mi intervención. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a permitir que Alejandra nos pueda ilustrar sobre el tema que ella va a abordar. Es muy bonito, es muy, muy clave, porque tiene que ver con la primer provisión hecha por Dios para nuestra salvación. Las 4 exposiciones que les he solicitado están enfocadas precisamente en las provisiones de Dios para nuestra salvación, porque ya vamos al tema de la soteriología. Entonces, si quiere Alejandra, porque ya son las 8:12, vamos a aprovechar y usa el tiempo que requieras, porque de verdad que es un tema muy bonito. Ahí están viendo, ¿verdad, Paz? Sí, 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 Listo, compartido. listo. Entonces, listo, entonces como decía el pastor, entonces vamos a tratar la primera posición contra el pecado, que es la muerte de Cristo. Sin embargo, pues yo miré esa primera página antes de iniciar con esa primera provisión y entonces para comenzar pues es necesario definir la palabra soteriología, ¿sí? Entonces la cual se deriva de 2 palabras griegas que es sotería y logos. La primera significa salvación y la última o la segunda significa disertación
o doctrina. Entonces, lo cual al final traduce en la doctrina o el discurso de la salvación, ¿sí? Entonces, habiendo estudiado la doctrina de la martiología y evidenciado pues la derrota que sufrió la creación de Dios, se hace pues necesario o sea, una necesidad de realizar un plan de salvación con el cual la humanidad pudiera cortar esa gran distancia que hay entre la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios, ¿sí? La santidad pura, pura de Dios. Esto, por supuesto, pues fue previsto por Dios desde el plan inicial, en donde pues ya tenía un plan de rescate para quienes caeríamos. Entonces tal plan podríamos decir que es tan simple, pero que a la vez tan profundo y perfecto que no hay sino que no ha sido descubierto ninguna falla, ¿sí? Ya ya sabía el Señor que debía haber un mediador entre él y nosotros. Uno que fuera tan valioso y perfecto que pudiera ir ante el Padre que ha sido ofendido a pedir perdón o a pedir por la criatura que se encuentra desamparada, pero que no le importa y seguimos pecando porque eso es lo que sucede, ¿sí? Y vemos en primera de Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, esa era como la apertura de lo que de pronto el Paz iba a mirar en esa primera página. Ahora sí, pues vamos a entrar al tema de la primera provisión contra el pecado, y esta es por la muerte de Cristo. Entonces, en primera medida, pues no podemos desconocer todo lo que Cristo hizo en vida, ¿sí? Pues no fueron actos de mera humanidad, sino que lo que las escrituras nos resaltan fue que Jesús vino a revolucionar la manera de actuar de la humanidad, demostrando esto en actos carnales, como vimos humildad, bondad, empatía, como también en actos propios del poder sobrenatural que solo lo puede tener el Hijo de Dios, siendo tales como los milagros que ya conocemos realizados por él, como devolver vista a ciegos, sanar enfermos que no tenían cura, perdonar pecados, demostrar tantas ocasiones su omnisciencia y entre otros tantos que nosotros pues hemos conocido y hemos sido estudiados en la palabra a través de todo este tiempo. Entonces, cuando prestamos una real atención a todo lo que hizo en el mundo, se hace evidente que su propósito de venir no era otro que traer la salvación de los hombres. Y lo vemos en Mateo 1:21 que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, pues ya era de su conocimiento que aún teniendo al Hijo de Dios caminando entre la humanidad no sería suficiente para que todas las personas admitieran esta verdad y pues llegaran a este arrepentimiento, ¿sí? Entonces vamos a continuar viendo pues la importancia de la muerte de Cristo. Sí. Entonces, cuando centramos nos centramos en la importancia de la muerte de Cristo, lo verdadero significativo, logramos entender pues que a pesar de que fue un acto que podríamos ver como humano, ¿sí? El morir es un acto humano y hasta vivido por muchos más hombres, porque hemos visto que muchos hombres también murieron, digámoslo, de una manera hasta parecida, es lo sobrenatural de este acto humano de Cristo lo que realmente da significado, y es que la consecuencia de su muerte no fue menos que una redención de los pecados de la humanidad. Y aquí quiero pues yo dejar la frase plasmada que la encontré en el libro donde Meyer Perlman dice, el evento sobresaliente y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizado, o sea, recogido en las palabras Cristo murió, que ese sería el evento, ¿sí? ¿Cuál es el evento? Que Cristo murió por nuestros pecados, que esa sería la doctrina. Y vemos en primera de Corintios 15:3 que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Seguimos viendo pues la importancia que le dan las Escrituras a la muerte de Cristo. Y en primera medida vemos la muerte de Cristo prevista a través del Antiguo Testamento. Entonces, estas fueron a través de muchos tipos y profecías, ¿sí? Los tipos fueron, por ejemplo, las túnicas y pieles, y habla de que Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. La ofrenda de Abel, la ofrenda de Isaac, el cordero de la Pascua, el sistema de sacrificio, el sistema del sacrificio de Levítico, la serpiente de bronce, el cordero inmolado. Esas fueron los tipos. Ahora las profecías las vemos en la simiente de la mujer,
que esto ha sido llamado el protoevangelio o el primer evangelio. La escena de la crucifixión, el sufrimiento vicario, el Mesías cortado, el pastor herido. Entonces podemos identificar que desde antes del nacimiento de Jesús, porque acá estamos viendo la muerte de Cristo prevista a través del Antiguo Testamento. Entonces podemos identificar que desde antes del nacimiento de Jesús ya Dios daba a conocer que habría alguien que moriría y que esto era completamente necesario, ¿sí? Ahora vamos a ver en segunda medida la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces esto lo encontramos en gran parte del Nuevo Testamento, lo que nos permite evidenciar la importancia del evento, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando vimos hermenéutica, que el Paz nos decía que debíamos mirar, o en un pasaje nos ponía a revisar varias veces una palabra que estuviera repetida. Entonces él decía, ¿cuál palabra está repetida? Y uno pues revisaba, ¿no? Esa, si está repetida varias veces es porque es importante, ¿sí? Esa es la importancia o debe tener algo importante, que es la razón por la cual está tantas veces repetida, ¿sí? No sé si ustedes lo recuerdan, espero que sí. Entonces, esto lo que nos permite pues evidenciar es la importancia de este evento. ¿De cuál evento? De la muerte de Cristo. Está mencionada más de 175 veces, hay más de 7.957 versículos del Nuevo Testamento, y esto quiere decir que cada uno de 45 versos se refiere a este tema. Los últimos 3 días de la vida terrenal de nuestro Señor ocupan alrededor del quinto de las narraciones de los 4 evangelios, y era pues lo que les decía yo, ¿no? Acá vemos la importancia de la ley de repetición que nos permite identificar lo importante, lo especial que es el evento de la muerte de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a ver la relación a la encarnación. Entonces, para comenzar este subtema, me gustaría pues definir la palabra encarnación. Entonces, yo la busqué primeramente en la RAE, nos da 2 significados, los cuales son primero el acto misterioso de haber tomado carne humana, el verbo divino, o sea, el verbo divino tomó la carne humana, y el segundo acto, el segundo significado que encontré en la RAE era el acto de personificar, representar o simbolizar una idea o doctrina. Asimismo, pues la encarnación es procedente del vocablo latino incarnatio, es el acto y la consecuencia de encarnar. Este verbo encarnar alude, entre otras cosas, a personificar, colocar carnada o introducirse en la carne. Pues de acuerdo a nuestro dogma cristiano, la Santísima Trinidad indica que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera simultánea, y a través de la encarnación asume la naturaleza humana en el seno de María sin perder sus otras condiciones o atributos. La persona que engendra a María es Jesucristo, Dios Hijo mismo. ¿Sí? Es así como podemos ver que Jesús participó de carne y sangre, que es la encarnación, para que así mismo pudiera morir, ¿sí? Porque pues si no hubiese encarnado en un hombre, pues no hubiese podido morir, ¿sí? Porque por sí mismo en su divinidad no hubiese podido hacerlo. De lo contrario, pues este evento sublime no hubiese ocurrido, siendo ineludible que el propósito del Señor desde siempre no fue más que rescatar su creación, y entendiéndose que no había otro medio que cumpliera completamente pues con esta redención o con esta tarea, descargando cualquier hipótesis de que la muerte de Jesús fue un accidente o que esté ligado a otra consecuencia. Y pues así también lo vemos en la palabra de Dios. Pues acá tengo el versículo que habla 1 Corintios 15, 1 al 4, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Es muy claro que el propósito de la encarnación del Hijo de Dios, pues, en un hombre, cuando mencionamos que cuando mencionamos el Evangelio, que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. De otra forma, pues no habría esperanza para la humanidad, y nada
y nada hubiésemos podido hacer, ¿sí? Sin embargo, pues hay algo importante que quiero resaltar y es que si bien es cierto Dios nos ama, no es por el amor o solamente por el amor que nos tiene por el cual somos redimidos, pues este acto sin una forma o una persona que hubiese llevado o que hubiese cargado con la culpa o la consecuencia de nuestros pecados no hubiese sido suficiente. Con esto pues yo no pretendo minimizar el amor de Dios hacia nosotros, sino que quiero pues resaltar que y mucho menos podría minimizarlo porque pues nos dio a su hijo, ¿sí? Y lo envió a morir por nosotros para que él cargara la pena, la culpa, el castigo y fuera completamente cancelado, sino que si eso no hubiese pasado y fuera únicamente por su amor, no se hubiese podido, ¿sí? No hubiese sido suficiente. Por eso él envía pues a Jesús para nuestra salvación. A veces nos preguntamos y en algún momento de pronto por mi cabeza también ha surgido esa pregunta, es ¿por qué no, él no simplemente nos perdonó? Pero pues también encontré una respuesta obvia y es que sin consecuencia no habría un direccionamiento para nuestro actual. ¿Y esto qué quiere decir? Que la humanidad sin límites caería en libertinaje, en un constante hacer de lo malo. Si a veces con límites y normas se nos dificulta pues hacer lo correcto, ¿cómo sería pues sin una consecuencia? Y es que aquí es donde pues mi cabeza de verdad hizo ¡pum! Pues por lo que Dios, pues lo que Dios hizo para poder imponernos una consecuencia, pero que pudiéramos además tener una esperanza de vida, fue dar a su hijo, ¿sí? Porque de tal modo toda la humanidad habría muerto sin posibilidad de absolutamente nada. No sé si hasta ahí estoy claro, si están entendiendo, si voy muy rápido. Vamos bien, Listo. Alejandra. Continuamos, entonces. Ahora, el libro también pues, nos mostraba unos malos entendidos concernientes a la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, como hemos podido observar a través de los años, siempre pues ha existido una tergiversación de muchos sucesos ocurridos con el Señor. Y por supuesto, pues la muerte de él no sería una excepción. Por eso, pues miraremos una de las falsas teorías que han ido avanzando. Entonces, la primera es la teoría del accidente. Aquí es donde manifiestan los racionalistas extremos que Jesús no fue más que un simple hombre que murió por accidente en manos del pueblo tumultuoso, pero que no había un significado especial más allá de una simple muerte, ¿sí? De una simple muerte carnal, omitiendo lo contenido en la palabra de Dios, aún lo escrito con anterioridad al mismo nacimiento de Jesús. Sin embargo, esto puede ser pues contradicho, pues como ya hemos visto en el Antiguo Testamento, encontramos por ejemplo en Salmos 22, en Isaías 53, en Zacarías 11, además de las muchas ocasiones en que el mismo Jesús anunció su sacrificio y la forma en cómo sería, en cómo moriría. Y eso pues lo podemos ver en Juan, o yo tomé uno de los tantos versículos que tanto el libro como tanto mi estudio encontró, y tomé este que es Juan 10 del 17 y 18 y habla que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él mismo se dio por nosotros, ¿sí? No es un accidente, no fue algo totalmente, digámoslo así, premeditado o planeado. La segunda teoría que vemos es la teoría del mártir. Entonces dice que sigue por la línea de que Jesús pues no fue más que un simple hombre, que fue fiel a su creencia de lo que enseñaba y pues por tal motivo lo llevó a dar su vida por ello, siendo entonces pues un ejemplo para los demás, pasando por alto nuevamente las escrituras que son la palabra de Dios, en donde encontramos por lo menos en Romanos 3, 24 y 26, que dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces ahí omitiendo pues la propiciación, que es el aplacamiento de la ira de Dios, y la expiación del pecado del hombre, ¿sí? Y redimidos a través de Jesús.
La siguiente teoría es la teoría de la influencia moral o del amor de Dios. Esta teoría pues habla de que el sufrimiento y la muerte de Jesús es el resultado de haberse hecho carne, o sea que como Jesús se hizo carne, por ende pues va a sufrir como nosotros, y sufriría con nosotros, pero ellos desconocen el que Jesús sufre por nosotros, comparando pues el acto de Dios al enviar a Jesús como de valor por venir y, por decirlo así, ponerse a nivel de nosotros y trabajar o padecer como el sufrimiento humano aquí en la tierra para que pudiéramos llegar a la salvación. Pero pues desconoce la importancia de su muerte en la cruz. Nuevamente pues se refiere a la mera carnalidad de Jesús, sin entender que aunque se hizo carne, no perdió sus atributos de ser alguien superior, perdón la redundancia, de ser un ser superior, y su muerte no fue producto de algo humano, y no fue el volverse el carne o el ser sí, el volverse el carne no fue simplemente para sufrir, tenía un objetivo y tenía un propósito y era completamente claro. La siguiente teoría es la gubernamental. Esta teoría pues muestra el evento de la muerte de Jesús como la forma en la que Dios puso a alguien de ejemplo para mostrarle al resto de la humanidad que él aborrece el pecado y lo que sufriría si no se arrepienten, ¿sí? O si no nos arrepentimos, lo cual es el único fin de Dios, que su pueblo se arrepienta, pues según esta teoría es lo único que se necesita para obtener la salvación, el arrepentimiento. Según la última teoría, la gubernamental, solo necesitamos arrepentirnos para obtener la salvación. Ahora vamos a ver el verdadero significado de la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos manifestado, el pecado del hombre es tan grande y la santidad de Dios es tan pura que no había forma de que por nuestros propios medios o actos pudiéramos cerrar la brecha tan inmensa que teníamos entre Dios y la humanidad. Por ende, pues era necesario que existiera un mediador o algo o alguien que uniera pues estos dos extremos, y esto fue lo que hizo Jesús por medio de su muerte. Pues con ella pues indemnizó y reparó por completo todo lo que la humanidad en su naturaleza pecaminosa hacía respecto del pecado. Limpió toda la iniquidad y nos dio así la capacidad de tener y disfrutar de una comunión eterna con Dios, pero además fue quitado cualquier requisito que existiera para poder ser perdonados por Dios y recibirnos nuevamente. Y acá de pronto les recuerdo los requisitos que había o que leíamos en el Antiguo Testamento, del tema del sacrificio, se me olvidó cómo se llama, bueno, el tema cuando tomaban un animal y derramaban su sangre para poder para poder limpiar a través de la sangre del animal los pecados de la persona. Entonces acá con la muerte de Jesús, pues eso fue quitado, eso fue abolido, ¿sí? Entonces ¿El veremos, Yom Kippur? sí, Paz. Acá veremos 5 definiciones que revela la muerte de Cristo. La primera es que es vicaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos sustituyó. Eso es lo que significa la palabra vicaria, sustitución. Tomó nuestro lugar, el lugar en el que nosotros debíamos estar. Él asumió nuestra culpa como suya, y esto lo pudo hacer por ser quien es, por ser el Hijo de Dios, quien tiene unos atributos a los cuales pues ninguno de nosotros llegamos, y esto fue hecho a voluntad de él, y lo vemos en Juan 10, 17 y 18, pues que no lo voy a volver a leer porque pues ya lo leímos anteriormente. La segunda es una expiación. Esta es la reparación que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Sin embargo, en las Escrituras se le da un significado de como cubrimiento. En el Antiguo Testamento se muestra como un cubrimiento, aunque en Cristo pues tenemos mucho más que un mero cubrimiento de nuestros pecados, pues estos son removidos completamente. La siguiente es una propiciación, que este es el sacrificio o aplacamiento, y es el desecho, el desecho o el aplacamiento de la ira de Dios por el sacrificio hecho en la cruz por el Señor Jesús. El que sigue es una reconciliación. Entonces pues obviamente había la necesidad
de reconciliarnos, porque pues nació contienda que había entre el hombre y Dios, y esto por supuesto se debe a la iniquidad de nosotros los hombres, pero por medio pues de la muerte de Jesús, esta enemistad es cambiada por paz y comunión, y lo vemos en Romanos 5:10 que habla, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo ahí pienso que la escritura es muy clara, ¿no? La siguiente y última es un rescate, una redención. Entonces esta última significa una soltura, una liberación de la cautividad, de la esclavitud, de la muerte por haberse pagado el rescate. ¿Sí? Que esto fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, pagó un rescate por nosotros los pecadores y nos libró de la pena, de la ley, de la pena de la ley, de la pena de la pena de la ley misma, del pecado como poder en mi vida, de Satanás y de toda maldad, incluyendo pues nuestro cuerpo presente, que como hablaba el pastor, en algún momento si llegamos a ir allá arriba, que eso es por lo que trabajamos diariamente, pues ya este no será el cuerpo que nos acompañará. Ahora vamos a ver por quién murió Cristo. Y con esto terminamos. Entonces, hemos podido ver un sinfín de teorías, pero pues la Biblia nos nombra por quienes murió Cristo. Entonces, primero, por su iglesia. Entonces, Cristo murió por los creyentes que son miembros de su cuerpo, y esto lo vemos en Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Segundo, por el mundo entero. Entonces, en muchas partes de la palabra de Dios nos confirma que Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Y lo vemos también en Juan 1:29, donde dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tercero, por los niños. En esta parte pues siempre hay una gran discusión, pues dice que la palabra de Dios realmente no menciona exclusivamente a los niños. Sin embargo, la gracia de Dios cubre a los niños hasta que alcance la edad de responsabilidad. El libro en esa parte nos lo explicaba de una manera muy bonita. Lo voy a abrir un momentico, porque pues sí me gustaría que lo viéramos. Lo voy a leer explícito lo que habla de respecto a los niños, porque pues siempre ha sido como una fuente para contienda, ¿no? Entonces dice, ahí lo hace como pregunta: la gracia de Dios cubre a infantes y a niños pequeños hasta que lleguen a la edad de responsabilidad o de responsabilidad moral. Entonces dice, sí, si Jesús realmente murió por todos, entonces pareciera que estos pequeños también estarían incluidos en su expiación. Si Cristo murió por todos los hombres, entonces los pecados de todos están potencialmente cubiertos por el derramamiento de sangre preciosa, pero no hay pecado especial que Jesús dijo. No hay pecado especial que Jesús dijo que el Espíritu Santo condenaría, y es el pecado de la incredulidad. El Espíritu Santo da toda una nueva dimensión al pecado. La incredulidad es pecado de cual la conciencia nunca convencerá al hombre, al no creer en Cristo y rechazando así su salvación. El hombre falla en aprovechar el perdón que él proveyó por su muerte. Por ende, la culpa entera del pecado del hombre se acumula de nuevo sobre uno mismo. Este pecado no es posible para un pequeño antes de que alcance la edad de responsabilidad, porque pues no tendría la conciencia. Por ende, la gracia salvadora de Jesucristo todavía es de utilidad para él. No sé si quedó claro esa última parte, y con eso finalizo, Paz. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Alguna inquietud con respecto a esta última temática interesante de la muerte de Cristo a favor de los infantes? ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, ¿qué le quieren preguntar a la expositora? No, ninguna, todo estuvo muy clarito
todo estuvo bien, bien ordenado y muy bien simultáneamente, lo dijo de una manera muy, muy clarita. O bueno, en lo que mi percepte yo le entendí todo lo que ella nos quiso comunicar. ¿Sobre qué tema básicamente estuvo hablando Alejandra? Profesores, por ejemplo, me gusta cuando ella nos decía o nos recordaba, por ejemplo, a mí me recordó por ejemplo, cuando la Biblia se menciona mucho una palabra es porque algo nos quiere decir, es porque es muy importante, ¿no? Y ella hablaba sobre el tema de cuántas veces se menciona como el Mesías, por así decirlo, como esa muerte y, y, y lo importante que es para la tierra, para la humanidad sobre todo. Y a partir de ahí nacen esta cantidad de teorías, porque son muchas. Yo creo que ellas diría como las más comunes, pero hay muchísimas más. Y de alguna u otra manera, cada una de ellas las explicó con base bíblica, ¿sí? Entonces, no, pues, estuvo muy bueno la exposición. El tema de la muerte de Cristo es un tema supremamente amplio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es un tema que según el dato que se entrega aquí es de cada 42 versículos. Cada 42 versículos que usted lea, se va a encontrar con un versículo que habla sobre la muerte de Cristo. Lo que quiere decir que es un tema bastante relevante con respecto al contenido que encontramos en la Sagrada Escritura. O sea, esta provisión, por eso está de primeras. Sin la muerte de Cristo, definitivamente no hay redención. Hay un concepto que yo quiero que ustedes lo tengan presente, mis hermanos, y ustedes también han escuchado mucho en la Biblia, y es el concepto de redención. Se lo han escuchado, ¿cierto? El concepto de redención. El concepto de redención, ustedes saben que las palabras van evolucionando según el uso que se le va dando en las culturas. Eh, por ejemplo, el concepto de eternidad en el Antiguo Testamento es diferente al concepto de eternidad en el Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, hay una transición, una evolución del significado y de la manera como se concibe el concepto de eternidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el concepto de eternidad en la cultura judía estaba circunscrito, era a la parte de la prole, ¿sí? Al tener prole. Por eso era para un hombre, era terrible que su esposa no pudiera tener hijos. Eso era, eso era prácticamente, era tan humillante que la misma cultura permitía que entonces el hombre pudiese, con el permiso de la esposa, pudiese precisamente embarazar a una concubina o embarazar a una criada, ¿sí? Y poder hacer que cuando quedara embarazada y llegase el momento de dar a luz, pudiese entonces dar a luz sobre las rodillas de la esposa, ¿sí? Eso fue lo que sucedió entonces con Agar. ¿Por qué? Porque el concepto de eternidad se basaba precisamente en poder dejar hijos. en Si la el hombre no heredad. dejaba hijos, estaba condenado prácticamente a quedar olvidado, ¿sí? Su nombre no sería perpetuado, sino que su nombre quedaría en el olvido. Y eso prácticamente era prácticamente la condenación. Ese era el concepto de condenación o el concepto de vida eterna que se manejaba en el Antiguo Testamento. Ya empieza a haber unos visos de evolución en cuanto al concepto que se va a desarrollar de manera mucho más amplia en el Nuevo Testamento, es en el libro de Daniel, ¿sí? Algunos dicen que es un libro posexílico, entonces que se escribe después del exilio, que por eso el concepto de eternidad ya ha evolucionado mucho más, ¿sí? Entonces ya ahí se habla de la resurrección, ahí es donde por primera vez se empieza a hablar de que algunos van a resucitar para vida eterna, ¿sí? Y otros para confusión perpetua, y ya se empieza a dar como esa claridad. Y en el Nuevo Testamento, pues obviamente sí ya se clarifica el concepto tal como nosotros lo conocemos,
y lo concebimos con respecto a lo que significa la eternidad, que no se basa tanto en la prole, sino que se basa es en la obra, lo que Cristo hizo a nuestro favor, ¿sí? Para poder tener vida eterna. Estoy diciendo esto porque lo mismo sucede con el concepto de redención. El concepto de redención originariamente es un concepto económico. Está circunscrito prácticamente a la compra y a la venta de esclavos. El concepto redención o redimir. Y hay tres palabras que me gustan mucho porque desde el concepto, desde el lenguaje griego, pues es bien interesante porque guarda un paralelo entre lo que Cristo hizo o Dios en Cristo hizo por nosotros y, y que es muy paralelizado con la compra y la venta de esclavos. El primer concepto que define redención es el concepto agorazo. Agorazo se escribe, voy a ver si aquí puedo escribir en el chat. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, señor. Sí. Sí, señor, ahí Sí. donde dice chat. Ah, sí. Sí, sí llegó. Sí, señor. Agorazo. Bueno, entonces, esta primera palabra, agorazo, significa visitar el mercado de esclavos, ¿sí? O ir a donde está el mercado donde se están vendiendo esclavos. Luego hay otro concepto de redención que es exagorazo. Exagorazo. Entonces ustedes ven la partícula que se agrega que es ex, ¿sí? Entonces, exagorazo es que después de tu ir al mercado de esclavo, pagas un precio para poder extraer un esclavo, para comprar un esclavo. Y luego en tercer lugar aparece la tercera definición de ¿cómo se llama? De redención y es lutro. ¿Qué significa dejar ir libre? Ujú. ¿Entienden la dinámica? A ver, ¿la pueden relacionar con lo que Cristo hizo por nosotros? A ver, ¿quién me ayuda? Agorazo. Pues vino acá, donde supuestamente éramos esclavos del pecado. Entonces vino a la tierra a tomar esa forma de hombre para simplemente hacerse humano, Se para encarnó. poder ver cómo eso se entró a ese lugar, ¿cierto? Visitar el mercado de los esclavos. Luego dice esgorazo, entonces después de Exagorazo. estar exagorazo, después dice, después de eso nos sustrajo a través de de todo lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Nos sacó de la esclavitud del pecado, Pagó el precio. Pagó ¿cierto? un precio. Pagó el precio para sacarnos del pecado y a través de eso que hizo, nos dejó libres de pecado. Y el precio lo pagó en sangre. El precio con sangre, sí, con precio de sangre, dice la palabra. Ese Con precio lutro. de sangre en la cruz, sí. Gracias, mi hermano William, excelente, así es. Lutro, que es dejar ir libre, es bien interesante, porque mire lo lindo de Dios, a pesar de todo lo que Él hace por favor de nosotros, Él no nos obliga a que lo sigamos, sino que nos da la libertad ¿para qué? Para que le sigamos por amor. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hay una ley, o había una ley, de que después de cierto, por ejemplo, en el jubileo, los esclavos podían salir libres, ¿sí? Y resulta que había un esclavo que decía, pero yo que voy a irme de la casa de mi amo si mi amo es muy bueno, mi amo me ha permitido tener mi familia, ¿sí? Hasta tengo mis cositas y tengo una vida aquí con ellos y me tratan muy bien. O sea, ¿yo por qué me voy a ir? Sería un mal agradecido y además no conozco otra clase de vida. Terminaría siendo hasta un peor esclavo. Entonces,
¿qué hace ese esclavo? En el jubileo le dice al amo, yo quiero continuar siendo tu esclavo por el resto de la vida. Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el amo? Le horadaba la oreja, ¿sí? Esa marca era la que ya determinaba que el esclavo a partir de ese momento ya no era esclavo por imposición, sino por decisión personal, por amor. Ahora, eso es lo que Cristo hace por nosotros. Él nos libera y nos deja que nosotros decidamos, ¿sí? Ahora, necesitamos ser sabios. Como criaturas, debemos entender que si decidimos, por ejemplo, listo, ya ahora somos libres y nos vamos a, ahora sí, hacer lo que queramos, vamos a terminar nuevamente siendo esclavizados de nosotros mismos, esclavizados de nuestras pasiones, esclavizados de nuestro egoísmo. Entonces, la mejor manera para poder mantenernos verdaderamente libres y poder valorar ese precio alto con que fuimos pagados es decidir, decirle a Cristo que queremos ser sus esclavos para siempre, ¿sí? Esclavos por amor, ya no por obligación, sino esclavos por amor. Y ahí es donde uno entiende, por ejemplo, el apóstol Pablo, cómo se denominaba a sí mismo cuando escribía sus cartas a las iglesias. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es doulos, esclavo. Yo, esclavo de Jesucristo. Pero ese título de esclavo ya lo decía, era con una satisfacción, ¿sí? Porque entendió y comprendió el valor de la redención. Y nosotros debemos aprender a valorar o a entender el valor de la redención. Quien comprende el valor de la redención, valorará ser esclavo de Dios, ¿sí? Ser esclavo de Dios. ¿Sí sabían que ese es el título que nosotros vamos a recibir cuando vayamos al cielo? Lo que pasa es que hoy día en el cristianismo que estamos acostumbrados a escuchar es un cristianismo que exalta la humanidad, ¿cierto? El ego lo infla. Pero tenemos que afinar este oído y prepararlo para cuando vayamos delante del Señor, porque Él nos va a decir, siervo, bueno y fiel, ¿sí? La palabra siervo es doulos, esclavo, ¿sí? Esclavo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O la otra también es siervo o esclavo malo y negligente. Entonces, o lo uno o lo otro, pero está relacionado con la palabra esclavo, ¿sí? Que no se nos olvide, mis amados hermanos, que nosotros somos esclavos de Jesucristo, pero esclavos por amor. Amén. Eso en cuanto a funcionalidad, del reino de Dios. En cuanto a esencia, somos hijos, obviamente, ¿sí? Por adopción, en cuanto a esencia, pero en cuanto a funcionalidad, somos siervos del Señor, ¿sí? Siervos del Señor. Qué privilegio poder saber que somos sus siervos y que hemos decidido, por el entendimiento del Espíritu Santo, hemos decidido no separarnos de Él, sino por el contrario, establecer un pacto de permanencia perpetua con Él. Eso es algo muy especial, que debemos tenerlo bien presente. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la exposición, muy completa, muy bien estructurada, muy bien organizada. William, ¿tiene alguna pregunta que hacerle a la expositora? No, señor, no, todo muy claro. ¿Alguna inquietud de lo que ella habló? El tema de los niños, ¿lo han tenido claro? ¿Los Sí, niños se señor. salvan, no se salvan? Señor, ¿Los niños se salvan, no se salvan? lo que pasa es que ahí es pura gracia, ¿no? Claro que se salvan. Hay Porque un aunque ellos libro, son pecado, aunque nacen en pecado, de todas maneras es don de Dios, es gracia de Dios. Entonces, por esa obra precisamente de redención y salvadora, ellos son salvos. Entonces, por eso la palabra también dice, porque le de ellos es el reino de los cielos. Entonces,
eso nos deja claro que aunque nacen en pecado, por la obra de su gracia y redención, ellos por eso de una vez van directo. Para cerrar ya la clase de hoy, mis hermanos, y redondear ese tema que muy bien lo estuvo leyendo Alejandra, básicamente es entender, mis hermanos, que el único pecado que no puede cubrir la sangre de Cristo es el pecado de incredulidad, ¿sí? Y el pecado de incredulidad, que es el mismo pecado de muerte o el pecado deliberado o blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no lo puede cometer un niño, ¿sí? Obviamente porque todavía no ha habido un despertar de la conciencia entre lo bueno y lo malo y prácticamente ni siquiera un adulto que no tenga el conocimiento exacto de la verdad de la palabra no podrá cometer ese pecado. ¿Quiénes son los que pueden llegar a cometer el pecado de muerte, el pecado de incredulidad? ¿Sí? No los ateos. El pecado de incredulidad lo cometen aquellos que han gustado de la gracia de Dios, pero que abiertamente rechazan esa gracia. ¿Sí? Ese es el pecado deliberado que está definido en Hebreos 10 y del cual abiertamente el apóstol dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego, porque es donde se aplica la voluntad basada en el conocimiento de causa y a pesar de que tiene el conocimiento, abiertamente lo rechaza. ¿Sí? Un niño no puede hacer eso. Entonces, esa es la razón por la cual la sangre de Cristo también cubre a los niños. ¿Sí? Esto es alentador y esto también es esperanzador para los padres que de pronto han tenido que enfrentar situaciones tan desafiantes como es la pérdida de un hijo, ¿sí? Y sobre todo un hijo pequeño. Hay un libro de John MacArthur, Azulito, no recuerdo en este momento el título, pero es un libro que es toda una ponencia magistral que hace John MacArthur a la luz de la Biblia para poder argumentar precisamente el por qué los niños, aunque mueran a muy temprana edad, están seguros en los brazos del Señor. Creo que el libro, si no estoy mal, se llama Seguro en los brazos del Señor, algo así. Pero es muy interesante sobre ese tema. Quería pues mencionarlo porque está ahí en el libro, ¿no? En la página 21. Bien, mis hermanos, entonces quiero pedirles un gran favor y es que prácticamente nos queda una clase de hoy en 8 días. Entonces, Luis Ángel, ¿será que tenemos el privilegio de tenerlo dentro de 8 días o no? Pues, profe, ¿me escuchan? Sí. Profe, yo creo que sí, no le puedo asegurar, ¿no? Porque muy comúnmente, a veces cuando estoy en el día, me ponen, o sea, me mandan a ruta, ¿no? Y eso pues alarga mucho, no, se me extiende mucho el trabajo. Pero pues yo voy a hacer lo posible así como voy para pues no ir y poder asistir acá a clase, profe. Haga todo lo posible con la ayuda del Señor, porque la idea es que entonces también venga preparado junto con mi hermano William y con mi hermana Kelly también para las 3 exposiciones. Entonces, si viene mi hermana Kelly, empezaría ella y luego entonces creo que continúa Luis Ángel y termina mi hermano William. ¿Sí es así el orden? Sí, señor. Sí, Sí, Kelly, Luis Ángel y mi persona. Sí. y William, sí. Y estaríamos prácticamente terminando el tema de soteriología también, con el resto de las provisiones que se van a exponer. Y yo les estaría informando entonces cómo va a ser la dinámica para la cuestión del examen final. Para de hoy en 8 días, para de hoy en 8 días, por favor entonces envíen al correo del seminario, envíen entonces la investigación del tema. Oye, Luis Ángel, ya que estoy aquí contigo hablando, tú has enviado no me estoy refiriendo, por ejemplo, a las presentaciones point que hoy presentaste, sino a la investigación del tema, de la primera exposición. Sí, ¿No lo sí, has, profe, no lo has enviado? yo la envié, pero pues don Willy me había comentado
Y no sé, y de hecho revisar el correo y pues aparece como enviado, ¿no? Y lo del PowerPoint que envió hoy, lo envía al mismo correo, pero Pero no no es el sé, no sé. PowerPoint, Luis Ángel, no es el PowerPoint, Es una es el material, investigación, eso. yo hice una investigación en Word, yo se lo envié por PDF, si mal no estoy, ¿Por qué no me pero haces pues un no, favor para que no demos más vueltas? ¿Por qué no me puedes enviar el archivo ahí mismo por el grupo de amartiología? ¿Te parece? listo, sí. Porque es que está como perdido, está ahí entonces para no dar más vueltas. Si quiere envíamelo por el grupo de martiología y por favor, de hoy en 8 días, entonces sí envíen al correo para que me manden en un solo paquete de la secretaria los archivos de los trabajos de ustedes de la segunda exposición, ¿sí? Dios mediante. Y estaríamos prácticamente ya cerrando todo este proceso. El tiempo pasa, pero rapidísimo. ¿Listo? Bueno, entonces mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por